que hacemos nosotros es que nos dedicamos a ayudar a familias en Estados Unidos a migrar a energía solar. Estamos enfocados en lo que es el mercado latino. Nosotros nos encargamos desde la parte del marketing, hacemos todo lo que son campañas, anuncios publicitarios, hacemos toda la parte de agendamiento, hacemos toda la parte de asesoría con el cliente, lo acompañamos en todo el proceso para hasta que el cliente llega a lo que es la instalación de sistemas solares. El invitado de hoy estudió ingeniería mecatrónica y terminó vendiendo energía solar en Estados Unidos sin vivir en Estados Unidos. Lo hizo desde Medellín, construyó una empresa con una cobertura en 45 estados, más de 12 millones de dólares en contratos firmados y casi $1 millón en comisiones en solo 3 años y medio. Pero eso no es todo. Lo más loco es que no tiene una empresa, tiene 4. Y su equipo comercial está regado por Venezuela, Argentina, Ecuador, vendiendo dólares desde Latinoamérica. El mercado de la energía solar o la industria solar es una industria de alrededor de 74 billones de dólares y es una industria que está teniendo un crecimiento bastante fuerte. Actualmente ya tenemos 7 instaladoras aliadas de nosotros, tenemos cobertura en 45 estados, tenemos también equipo a nivel internacional trabajando remoto. Hoy nos va a contar cómo pasó de diseñar estructuras metálicas de 8 a 5 a construir un sistema de negocios que funciona sin él. Felipe, bienvenido al podcast del 5%. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo van? Muy feliz de tenerte acá como invitado. Yo sé que este podcast no solo va a ser de mucho valor, sino muy informativo para muchas personas, porque estás en una industria que está cambiando el mundo de muchas formas. Sí, correcto. Muchas gracias por la invitación. No, y qué bueno, otra cosa, Felipe, no, muchas gracias por abrir este espacio en tu agenda. Sabemos que es una agenda apretada, que el tiempo vale oro, pero qué chévere tenerte acá y volvernos con esta metodología y conectarnos desde Bogotá, desde Estados Unidos, desde Medellín, y eso es lo que nos permite la tecnología, Felipe. Así que muchas gracias y bueno, esperemos que le saquemos el provecho. Estamos seguros que la audiencia se va a llevar muchísimo valor. Gracias también, Camilo, por la invitación. Sí, la verdad es que ahorita con estas tendencias digitales, pues tenemos que aprovechar al máximo y sacarle el jugo, ¿no? Felipe, bueno, Pipe, ya nosotros ya nos conocemos, ya es un poco más de confianza para no enredarnos. Pipe, cuéntanos un poco de tu historia para que sepas, nosotros tenemos una audiencia de emprendedores, empresarios, personas, digamos así, en todas las etapas, personas que están comenzando, que tienen una idea y quieren arrancar. Por otro lado, personas que ya están, digámoslo, facturando, pero tienen algunas dificultades y personas que ya están en etapa de escala, ¿sí? Entonces, digamos que nos encanta conocer historias como las tuyas, historias de emprendedores. Tú ya tienes una empresa, pero antes de llegar allá, quiero que nos llevamos un poquito. em, Cuéntanos qué estudiaste, porque no es una carrera que muchas personas estudian, o al menos no son de las tradicionales. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué te llevó a estudiar eso? Entonces, danos un poquito de background de Felipe. Bueno, no, listo. Dani, nada, pues mira, yo de profesión, yo soy ingeniero mecatrónico, ¿sí? Yo recuerdo que antes a mí me pasó eso que nos pasa a todos, que no sabemos cómo a qué nos vamos a ir o por qué lado nos vamos a ir. Entonces, como que siempre está en la cabeza eso de, o estudio algo que me dé plata, o estudio algo que más bien me guste, o creo que es algo que todos nos hemos enfrentado. Y de hecho, incluso pensé en estudiar medicina, psicología, otras cosas completamente diferentes, pero en su momento, como que había una carrera que escuché que todo el mundo le tenía susto, le tenía miedo, que porque era muy difícil, que requería de mucha dedicación, que era la ingeniería mecatrónica. Entonces, para que las personas que de pronto no conocen, es la mezcla de 4 ingenierías. Entonces, te empaquetan prácticamente 4 ramas de la ingeniería, que es la electrónica o la eléctrica, la programación, la ingeniería de control y automatización y la ingeniería mecánica. Prácticamente yo les digo, o sea, en mi pregrado yo era de los que se la pasaba en la biblioteca estudiando porque no, era tanto lo que tocaba Claro. aprender y escuchar que no daba. Se escucha súper denso. La verdad, sí, la verdad es que sí, sí, sobre todo porque era difícil como que entrar a una clase donde te enseñaban a diseñar estructuras y todo, y luego pasar a otra clase donde tenías que ver circuitos eléctricos, y luego pasar a otra clase donde tenías que hacer un programa en computador, y luego a otra clase donde tenías que diseñar un robot. Entonces
era la verdad bien complejo, pero bueno, digamos que se logró sacar adelante. Pero Felipe, partamos de la base que tú escogiste esa carrera fue pensando a futuro, ¿no? En qué se puede dar, qué negocio se puede dar, porque vemos que es una persona de negocios y ahorita nos vas a contar un poco más de eso, pero siempre estuvo ahí como la idea, oiga, de estudiar para salir a crear empresa o en algún momento pensaste, no, va a salir a emplearme primero para desarrollar esto que estoy pensando. ¿Cómo fue ese pensamiento cuando decidiste en ese momento de definir esa carrera? ¿Cuál era tu objetivo principal? Cami, eso es una excelente pregunta. Bueno, yo creo que todos nos enfrentamos a eso. Claramente estamos en una sociedad donde lo que nos dicen o nos enseñan es como, bueno, tú tienes que salir a la industria, a emplearte primero, aprender de la industria antes de arriesgarte a emprender. O sea, eso es como lo que siempre nos venden. Entonces, uno sale de la universidad y lo primero es, bueno, voy a mis prácticas a aprender, por así decirlo. Y claro, entra uno a las prácticas y se encuentra con que es otro mundo completamente diferente. Se encuentra uno con que hay muchas cosas que a veces incluso uno en la universidad como que no aplica tanto en las empresas Claro, y a veces eso como que lo limita a uno, ¿no? claro, claro. Pipe, ¿cómo ha sido, cómo fue tu influencia familiar? ¿Tienes mamá, papá, hermanos emprendedores? ¿O fue algo que tú descubriste solo? ¿Cómo ha sido? Porque ya creo un poco que nos vayamos acercando al presente. ¿Qué te llevó? O sea, estudiaste ingeniería mecatrónica, como cuáles crees tú, sientes tú que fue de pronto esa inspiración, slash, esos primeros pasos hacia el emprendimiento? Porque estoy seguro que tu respuesta se van a identificar muchas personas que nos están viendo, que nos van a ver y nos van a escuchar. Bueno, no, también, la verdad, yo vengo de una familia, pues, de restaurantera. Mi mamá era propietaria de un restaurante, de hecho, Ujú, duró 24 años con él. Y ujú. pues literal, como que yo vengo de esos que como que sale de la universidad y le tocaba trabajar, le tocaba estar en el restaurante pendiente, todas estas cosas. Es como que siempre hubo como un sentimiento venga, si mi familia pudo, si mi mamá puede, pues yo puedo. Y gracias a eso, pues digamos que, y a esa mentalidad, pues hoy en día tenemos la empresa y demás. Buenísimo. Felipe, una cosa que cuando me presentaron a Felipe, porque no tuve la oportunidad de conocerte personalmente allá en Medellín, pero me hablaron de Felipe, dije, pues, bueno, conozcamos quién es Felipe. Y Felipe es un ingeniero mecatrónico que uno dice, oiga, un ingeniero siempre sale a diseñar, a crear cosas, a establecer procesos, a mirar cómo se hacen mejores las cosas, cómo me se hacen mejor las cosas, pero muchas veces el tema comercial y tema de ventas como que queda relegado, sobre todo para un ingeniero, ¿no? Un ingeniero es como más metódico, no es tan abierto al mundo comercial. Pero lo que encontré, Felipe, es que tú eres totalmente lo contrario. O sea, toda tu experiencia, digamos, empresarial, ha estado en el mundo de las ventas y en el mundo comercial. Que para mí, y hoy después de mucho tiempo de haberlo aprendido, es ahí donde está el billete, en el tema comercial. Porque el que sabe vender, independientemente de la profesión, o independientemente del nicho del mercado, el que sabe vender tiene una ventaja grandísima con respecto. ¿Qué te llevó a ti a meterte por ese lado de las ventas, combinarlo con la ingeniería mecatrónica y con todo lo que estás haciendo hoy? Cami, yo creo que ese fue el choque más fuerte que yo tuve en mi vida, la verdad. Porque haz de cuenta que yo trabajaba para una empresa haciendo diseños de estructura metálica, eh, y literal mis días eran, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, me sentaba en el computador, pasaban planos de diseño, yo tenía que hacer el diseño y terminaba a las 5 de la tarde y me iba. Y hubo un punto en el que yo dije, parce, esta no es mi vida. Pues yo no me siento cómodo, yo no me veo acá, pero yo veía que los comerciales, porque yo le hacía los diseños a los comerciales salían, conocían empresas, estaban por fuera. Entonces, yo empecé a acompañar a los comerciales a las visitas y yo me daba cuenta como que, pues, los comerciales requerían más apoyo técnico y yo me metía mucho en las conversaciones con los clientes. Entonces, como que los clientes les gustaba mucho hablar conmigo, como que, con el ingeniero Felipe, con el ingeniero Felipe. Y empecé a vender, pues mi jefe me dio la oportunidad en esa época, empecé a vender y en un punto como que a mí me sentaron y me dijeron, Felipe, vea, eh,
vos sos muy bueno en proyectos, pero también sos muy bueno a nivel comercial. Tenemos 2 contratos. Mm. ¿Qué quieres hacer? Claro, yo sabía como que en ese momento eso iba a decantar todo lo demás que se iba a venir en mi vida. Entonces yo recuerdo que yo cogí a mi jefe y cogí los 2 contratos y los uní y les dije: "Yo quiero hacer los 2". Entonces él me dijo: pero eso te va a quemar más tiempo, te va a durar, te va a doler más, va a ser más difícil". Yo le dije: "Vos lo estás haciendo, vos sos empresario y vos haces proyectos, pero también sos comercial. Y si vos puedes, yo sé que puedo". Y de ahí empezó el camino comercial y toda la historia comercial realmente. Felipe, me quiero quedar en eso. Y hoy como empresario, ¿tú te dedicas ahora solo al tema comercial o también haces las dos cosas como tu jefe en ese momento? No, en este momento ya, gracias a Dios, pues ya uno puede delegar, o sea, ya delego, ya yo tengo un líder en cada área. Obviamente, pues uno trata de estar pendiente de toda la operación, pero sí, ya pues después de aprender y hablar con muchos empresarios, obviamente uno aprende que a veces tú al principio tienes que meterte, untarte, hacer de todo. Pero si vos quieres escalar, vos tienes que empezar a buscar perfiles y tienes que empezar a delegar. O sea, la empresa debe ser autosostenible en algún punto. Total. Y es algo que nosotros compartimos mucho con nuestra audiencia, el tema de equipo, ¿sí? Y de hecho yo lo viví como emprendedor, me demoré mucho en crear equipo y digamos así me pasó factura. Bueno, creo que no lo dijimos, el Pipe, bueno, más o menos lo hemos dicho en la conversación, en este momento Felipe está en Medellín, Cami, como saben, está en Florida y nosotros estamos aquí en Bogotá, por eso estamos haciendo como esta conversación y seguramente en cámara van a ver 3 escenarios completamente diferentes cuando vean ya la versión final de este episodio. Y cuando nos conocimos, Pipe comiendo pizza, un rato menos, un rato menos, eh, en este momento cuéntanos para la audiencia, para los que te están conociendo, en este momento, ¿qué empresa tienes? En qué industria estás? ¿En qué nicho estás? Y con todo esto que nos cuentas, ya hablaste de qué estudiaste, qué te llevó, cómo empezaste tu parte comercial, qué te llevó a ingresar a esta industria y cómo ha sido esa experiencia. Bueno, listo. Sí, en este momento, digamos que nosotros tenemos, de hecho, tenemos 3 compañías ya. La primera compañía como tal se llama Solar Services Company. Básicamente es una compañía donde lo que hacemos nosotros es que nos dedicamos a ayudar a familias en Estados Unidos a migrar a energía solar. Estamos enfocados en lo que es el mercado latino. Nosotros nos encargamos desde la parte del marketing, hacemos todo lo que son campañas, anuncios publicitarios, eh, hacemos toda la parte de agendamiento, hacemos toda la parte de asesoría con el cliente, lo acompañamos en todo el proceso para hasta que el cliente llega a lo que es la instalación de sistemas solares. El mercado de la energía solar o la industria solar es una industria de alrededor de 74 billones de dólares y es una industria que está teniendo un crecimiento bastante fuerte. Mm. Nosotros queremos estar dentro de esa porción. Actualmente ya tenemos 7 instaladoras aliadas de nosotros, tenemos cobertura en 45 estados, tenemos equipo en in-ground en todos los estados, en cada uno de los estados, tenemos también equipo a nivel internacional trabajando remoto, que tenemos personas en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, que desde allá trabajan y nos ayudan a atacar el mercado de Estados Unidos. Y pues cada vez la compañía va creciendo más, ya de hecho ya casi llegamos al $1.000.000 en facturación anual en 3 años y medio que llevamos de Mm. producción. $1.000.000 en comisión. Para lograr hacer eso significa que hemos llegado en ventas así aproximado, estamos hablando de alrededor de unos $12 millones en firma de contratos financiados, por así decirlo, para poder llegar más o menos a esos números Mm. y seguimos expandiéndonos. Aparte, también hemos ampliado el portafolio. Ahora estamos también trabajando con sistemas de purificación de agua, estamos trabajando con Wow. internet de fibra óptica y cada vez como que nos estamos convirtiendo en la empresa que le provee esos servicios o todos esos productos al latino en Estados Unidos, propietario de casa. O sea, qué potente esto que hablas, Felipe. Y quiero entender y para que la audiencia lo entienda, porque nosotros aquí hablamos mucho de construir sistemas de negocio
y cómo uno a partir de una idea sin tenerlo todo puede empezar a construir un sistema como el que tienen ustedes. Es decir, ustedes integran, digamos, al fabricante de paneles solares, a la empresa grande de paneles solares, con los clientes finales, o es decir, el B2C, que es el cliente final que quiere instalar una solución de energía solar en su casa. Y ustedes están en el medio, integran, ¿cierto? Mira, me encanta ese modelo de negocio porque así surgió Uber, así surgió Airbnb. No, uno no necesita, oye, quiero montar una empresa de paneles solares, entonces tengo que crear la fábrica de panelería solar. No es así. Es como tú integras las partes y ahora lo que estás uniendo y estás comisionando más de $1 millón solo en comisiones. Otra pregunta, Felipe, cuando tú hablas de tener personas en Venezuela, en Argentina, te escuché, son personas que te ayudan a abordar el mercado, ¿cierto? Es decir, a nivel comercial. ¿Es así? Sí, correcto. Digamos que en Estados Unidos tenemos una ventaja y es que es un mercado muy grande, pero no todo el mundo es hispano, ¿sí? Entonces, lo que hemos encontrado es que desde Latinoamérica hemos encontrado talento, de, digamos, muy buen talento, que nos permite ayudar a las personas hispanas en Estados Unidos a transicionar o a entender de pronto, a veces hay cosas en inglés que las personas no entienden y demás. Entonces, el equipo, gran parte del equipo comercial que tenemos está desde Latinoamérica y ellos soportan la operación. Lo que pasa es que hoy en día, gracias a pues, los canales digitales, esto nos está permitiendo a nosotros poder remotamente prestar un servicio, pero también darle la oportunidad a personas que están en Latinoamérica y que puedan trabajar, que puedan ganar en dólares, por así decirlo, y ser parte del crecimiento de la economía americana, ¿sí? Entonces eso nos ha permitido crecer. Buenísimo. Pipe, antes de comenzar este episodio, hablamos de temas de inteligencia artificial, ¿sí? De hecho, tienes por ahí como un viaje planillado. Tú, como experto ya también en ventas, manejando equipos, ¿cómo ha sido para ti? Porque nosotros, o sea, bueno, igual no es un secreto, no es que sea un secreto de salón que la implementación de inteligencia artificial está acelerando negocios a nivel de tu emprendimiento, de tu negocio, de tu empresa. ¿Cómo ha sido cómo les ha ido con esa implementación y qué beneficios han tenido usando la inteligencia artificial? Buenísimo. Esa es una excelente pregunta, Daniel. Bueno, la verdad es de que entró la inteligencia artificial a nuestro negocio, nos ha permitido digamos que primero, entrenar al equipo. Claro, Antiguamente, nosotros usualmente cada reunión que tiene un representante con su cliente, antiguamente pues todas las grabamos, pero poder revisar una reunión de estas, claro. usualmente una reunión dura 2, 3 horas. Hoy en día, con la inteligencia artificial y a través de herramientas, lo que hacemos es que tenemos un programa, una plataforma que saca el script completo de toda la reunión y luego se la cargamos a un agente de inteligencia artificial, le cargamos digamos que las formas de venta que queremos y detrás de eso nos saca un feedback completo Mm. de, en este caso, la persona. Y es una brutalidad porque digamos, él analiza, por ejemplo, 20, 50, 100 horas de grabación de diferentes representantes y nos saca un feedback completo, nos dice como, mire, el equipo en general necesita esto, 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 nos dice, por ejemplo, el vendedor tal debe ser más incisivo, debe manejar estas objeciones, debe presionar acá, entonces sirve muchísimo para entrenar al vendedor, incluso lo estamos haciendo también con los que agendan, Claro. ellos hacen alrededor de 300, 400 llamadas al día y controlar esas llamadas o a veces saber si le dijo, si no, si hizo bien el ajuste, si lo agendó bien, si le dio la información es complicado, pero pues con la inteligencia artificial se transcriben las llamadas, luego se carga dentro del motor y luego la inteligencia te dice cuál es el mejor asesor, qué tienes que reforzar de él, cómo lo puedes mejorar. Nos dice, por ejemplo, cuando llega un lead de nuestras campañas de anuncios, cuánto tiempo nos demoramos en llegar a él, qué fue lo que más le motivó, cuál fue el punto más caliente. O sea, hoy en día nosotros dentro de toda la infraestructura que tenemos, estamos en cada área, estamos implementando, ahora tenemos dashboards, tenemos anuncios que se le dan a los vendedores. O sea, es una locura cómo nos está ayudando a fortalecer más el equipo y a tener mejores resultados y aumentar nuestros rates de conversión, ¿sí? Es un poco lo que estamos haciendo hoy.
Buenísimo. Voy a terminar con esta pregunta de follow-up y quiero resaltar eso último que dijiste, porque y lo hemos dicho bastante en los episodios, no es utilizar inteligencia artificial porque está de moda. Tú lo acabas de decir, están viendo rendimientos más altos, están subiendo los profits, o sea, están siendo más asertivos, más efectivos y generando más rentabilidad. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que la inteligencia artificial hoy en día tiene muchos caminos, ¿no? Entonces, Mm, depende de cómo vos la vayas a usar. Hoy en día vos la puedes usar para agendar las citas y para tal vez pensar en, ven, pues reemplazaré de pronto a un setter en claro. algún momento. Pero también la puedes usar, oiga, pero también la puedo usar para entrenar este setter y lograr que este setter tenga muchas veces mejores conversiones. O lo mismo para poder entrenar a los closers. Ya depende de qué manera vos quieres utilizarla y cómo la puedes utilizar para articular y tener mejores rendimientos dentro de la compañía. Buenísimo. Felipe, tú hablaste ahorita de 3 compañías, pero creo que solo hablamos de Solar Services. ¿Cuáles son las otras 2? Listo, entonces, debido a la expansión tan grande que tuvimos, creamos otra compañía que se llama Gala. Galap es un pajarito de Australia, justamente porque uno de los socios vive en Australia. Y a través de Gala lo que nosotros hacemos es un marketplace de leads para vendedores en Estados Unidos. Básicamente lo que hacemos nosotros es que como empezamos a generar muchos clientes, nos dimos cuenta que había una base de representantes en todo Norteamérica, nos volvimos ese aliado estratégico de ellos y a través del marketplace lo que hacen ellos es que ellos pueden comprar appointments, comprar clientes e ir directamente a atenderlos en físico, ¿sí? Entonces, esto integra nuestro primer modelo de negocio. ¿Por qué? Porque de cierta manera hay muchos clientes que muchas veces no quieren las cosas digital, sino lo quieren virtual, lo quieren presencial, perdón. Entonces, al crear nosotros una red de representantes, nos volvemos en el aliado entre conectar esa familia que se registra y ese vendedor que está en sitio que de pronto quiere captar Mm, clientes. Entonces, es un modelo de negocio que está creciendo. El marketplace, de hecho, ya tenemos alrededor de 150 representantes inscritos dentro de nuestro marketplace. Están comprando constantemente appointments, constantemente clientes. Entonces, nos volvemos como un aliado. Y ya digamos la tercera compañía, que es una filial de por sí de Gala, está enfocada a lo que es sistemas de purificación de agua, porque acá tenemos una problemática y es que en Estados Unidos hay muchos problemas respecto a la calidad del agua. Entonces hay mucha gente que ha tenido problemas de salud, problemas mm. de cáncer, y lo que hacemos nosotros es que le ponemos purificadores a los propietarios de casa. Ok, wow. Ve, Felipe, ¿y esas 3 empresas son también de los 3 socios, de los 3 mismos socios de Global Service? Sí, correcto. Y Sí. y nosotros hablamos mucho del tema de enfoque de crear un sistema de negocios, ¿sí? Y hay una gran pregunta, ¿cómo, y te la hacía antes de empezar este podcast, cómo hacen para manejar el tiempo los 3, estando uno, bueno, 2 en Medellín, o un socio en Australia? Entiendo que uno de los socios también no se dedica full time a estas sociedades como tal. ¿Cómo hacen para manejar el tiempo? ¿Cómo hacen para manejar las prioridades y hacer crecer 3 empresas al mismo tiempo? Bueno, en este momento también nos estamos ayudando mucho de la inteligencia artificial, pero yo creo que lo más importante es delegar. O sea, delegar en el sentido de que si vos tienes un modelo de negocio, vos tienes que buscar una persona que se encargue de ese modelo, Ujú. ¿sí? Y prácticamente esa persona casi que se vuelve un clon tuyo. Lo que tú tratas de hacer con la persona que delegas para cada modelo de negocio es setear las expectativas, qué es lo que vos quieres. Ahí hablamos un poco sobre el término de gerenciar. No es lo mismo gerenciar que administrar. Son dos cosas, dos conceptos completamente diferentes. El administrador necesita estar todo el tiempo enfrente de la empresa, todo el tiempo encima. El que gerencia es el que contrata al administrador para que la empresa pueda tener un manejo. Entonces eso nos ayuda un montón porque de cierta manera el poner una cabeza en cada una de las líneas de la empresa permite que haya un doliente y que si el resultado no se da, pues vos ya sabes a quién tienes que, venga, qué pasa, las métricas, los Y números. caerle. Exacto, tal cual, sí. Pipe,
Me quiero ir un poquito más profundo en tema de ventas, porque yo sé que este es un tema que nuestra audiencia, eh, uno, siempre quiere mejorar y dos, está curioso. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. Uno, tú obviamente estás en Medellín, em, tienes clientes en Estados Unidos. ¿Cómo es el mercado latino? Sí, versus, o sea, yo creo que no es un secreto que el mercado anglo o Estados Unidos está mucho más avanzado en temas de energía solar. ¿Cómo ves tú las proyecciones, las oportunidades para el mercado latino con la experiencia que tú tienes? Esa sería como primera pregunta. Y no sé si han pensado también abrir mercado o se quedan con el mercado anglo. Y la segunda pregunta, ¿cómo es venderle? Como, bueno, igual dijiste que igual le venden a latinos, pero finalmente ya los que viven allá, ya pronto Cami va a tener otros estilos de vida, otra forma de pensar. ¿Cómo es venderle energía solar a personas que están vendiendo en Estados Unidos? En cuanto, por ejemplo, ¿cuáles son esas objeciones grandes que ustedes se cruzan? Bueno, esas son muy buenas preguntas. La verdad es que yo creo que todas las empresas en algún punto nos enfrentamos a algo y es entender cuál es nuestro mercado. Todo parte de ahí. Claro. Y la razón del por qué es porque si tú abarcas demasiado y no entiendes a dónde quieres apuntar, Sí. pues va a ser difícil que de pronto puedas llegar a los números que quieres. Entonces, en nuestro caso, nosotros decidimos, en algún punto decidimos como que, bueno, vamos a iniciar con el mercado latino, porque es un mercado que de cierta manera conocemos, pues al ser hispanohablantes también. Empezamos a trabajar con el mercado latino y nos dimos cuenta que mezclar el mercado latino con el ecosistema empresarial americano Claro, era una mina de oro. Pues una claro. mina de oro, ¿por qué? Porque básicamente en Estados Unidos hay algo que mueve mucho la industria americana y es la financiación. Sí. Para una persona acceder a la financiación es muy sencillo. ¿Sí? Nosotros hemos tenido clientes de 18, de 20 años que ya tienen casa, ya tienen carro, ¿sí? Y cuando vos le preguntas, ven, pero vos tan joven y ya tienes eso, sí, es que mi crédito está 700 porque tengo un buen manejo de mis tarjetas. Entonces, de cierta manera, el mezclar la amabilidad del latino, por así decirlo, con la facilidad del acceso a crédito, abre un campo grandísimo a expandir negocios. Vos puedes ofrecer cualquier modelo de negocio a un latino, obviamente sí, pues, con las regulaciones y demás, Sí. pero desde que vos sepas llegar al latino, obviamente digamos que eso te va a permitir entrar. Y respecto a tu segunda pregunta, las objeciones más comunes que suelen salir, bueno, también depende de con quién estás hablando. Si bien es Claro. cierto, es diferente hablar de un mercado B2B, de ir en corporaciones donde sabes que la decisión depende de 3, 4, 5 personas, a ir a un B2C donde la compra a veces es incluso un poco más emocional, donde vos dependés de si está con el esposo o la esposa, ir de atacar una necesidad. Es muchas de las objeciones que solemos tener nosotros es como, no estoy con mi esposo, quiero pensarlo, eh, de pronto puede que venda la casa, digamos que, pero, o sea, son muchas objeciones, pero lo que también hemos entendido es que hay un patrón y que las objeciones que salían hace 2 o 3 años son las mismas objeciones que hoy están. Wow, ok, claro. Entonces, el entender que hay un patrón te permite generar diferentes estrategias para poder darle manejo a la objeción. Mm. Yo le digo a mi equipo de vendedores, todo cliente es cerrable con la estrategia correcta, Mm. ¿sí? Y el vendedor muchas veces busca las formas de justificarse. Entonces, yo le digo, vea, ¿qué pasó con ese cliente? No, no me dijo que estaba muy costoso. Entonces lo cerraste, no, no lo cerré. Ok, no es que el cliente te haya dicho que estaba muy costoso, es que vos no llegaste al precio que se acomodaba a lo que realmente él quería. Claro. Entonces no es el cliente, sos vos. Sí. Entonces, lo que hemos diseñado nosotros es como una estrategia de manejo de objeciones y cuando manejamos la objeción antes de que aparezca, hace que el ratio de conversión a cierre sea mucho más alto. Buenísimo. Hay un tema súper importante, Felipe, y es el tema de capacitación.
Y entiendo que ustedes también tienen un modelo donde ustedes le dan oportunidad a personas que quieren generar ingresos en dólares estando acá desde Latinoamérica y para eso hay un proceso de educación en el medio, ¿verdad? Explícanos cómo funciona ese tema, porque es un muy buen modelo de atracción, sobre todo de atracción hacia personal hacia ustedes. Bueno, Cami, sí. La verdad es que el crecimiento que hemos tenido nosotros ha sido incluso muy de la mano de las redes sociales. En una época, antes de yo entrar a la industria de energía solar, yo recuerdo que yo trabajaba con una empresa de Singapur, eh, y me di cuenta de que a nivel mundial había muchas oportunidades para talento latino para empezar a trabajar. Entonces, de acuerdo a eso, creé un canal de TikTok, y en ese canal de TikTok, digamos que inicialmente lo que yo hacía era ayudarle a las personas a conseguir trabajo remoto, ¿sí? Y ganar en dólares, que es como el sueño que muchas personas tienen. Pero luego cuando la empresa empezó a crecer, como que yo dije, venga, acá hay una oportunidad y hay la oportunidad de poder atraer el talento y ese talento contratarlo dentro de mi compañía y de cierta manera, pues, que eso sea parte del crecimiento. Con el tiempo se volvió viral, pues ya vamos como en 15.000, 16.000 seguidores y cada vez que pues yo lanzo un video de contratación me llegan como 500 o 1.000 videos porque normalmente las ventas que hacemos nosotros son por videollamada y uno de los requisitos que yo les pido es que me manden un video de 2 minutos. Claro. Entonces, en ese proceso empezaban a llegar videos. Yo recuerdo que en una convocatoria recibí como 1.200 videos más o menos de gente que quería aprender que quería vender porque tenía experiencia comercial. Pero luego nos dimos cuenta de que la gente no estaba full preparada. La gente, primero, trabajar remoto no es para todo el mundo. Segundo, trabajar con otro país no es para todo el mundo. Mm. Tercero, mucha gente no tiene conocimiento en manejo de objeciones en temas comerciales. Entonces, dentro de eso, estábamos justamente reunidos con los socios y dijimos, venga, pero la gente quiere trabajar, pero ¿por qué no darles una oportunidad o por qué no buscar una alternativa para que ellos puedan crecer? Entonces, de ahí decidimos diseñar un programa que se llama closerendolares.com, en donde básicamente lo que hacemos es que formamos a las personas para que, bien sea, entren a ser setters o aprendan a ser closers desde sus países, aprendan cómo se manejan objeciones, cómo se comunica, y de esa manera, bien sea que trabajen para nuestra compañía o trabajen para otras empresas, puedan hacerlo y puedan entrar dentro de la industria digital, que es donde ahorita todo el mundo se está moviendo. O sea, Felipe, o sea, esa es otra empresa. Esas son 4 empresas. Son 4 empresas. Wow. ¿Y cómo integras un negocio físico en este caso? Bueno, físico me refiero al tema de energía solar, con el tema virtual y con el tema de educación. O sea, me encanta porque mira que y la audiencia que nos escucha sabe que nosotros hablamos mucho de eso. Y que te quería hacer una pregunta desde que iniciamos y no se me puede pasar esta pregunta, porque aquí hay mucha audiencia que en algunos momentos no conoce algunos términos, otros que sí, pero chévere que les podamos explicar de una manera simple, sencilla y clara que yo sé que tú lo vas a hacer. Quiero esta pregunta va con dos vertientes. Uno, ¿qué es un setter? Para que lo tenga clara la audiencia. ¿Qué es un closer? ¿Y por qué es importante tener una estrategia de setter o de closer al interior de una compañía, sobre todo en el tema comercial y de ventas, Felipe? Excelente, excelente pregunta. Bueno, dentro de los modelos digitales es importante desarrollar algo que se llama el Customer Journey Map, que básicamente es ese mapa completo desde que la interacción que tú quieres tener con el cliente hasta lo que es la parte final, ¿sí? Hay muchos Customer Journey Maps donde básicamente el cliente no tiene ningún contacto con una persona, sino simplemente entra, se registra en una plataforma y hace la compra directa. Pero hay otros modelos donde sí requiere tener más pasos o requiere tener más contacto para antes de llegar a la venta. En la industria solar, nosotros tenemos varias cosas y es que hay varias restricciones. No todas las personas pueden poner paneles solares en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir unos requisitos. Aparte de que es un país donde los permisos, hay que sacar permiso para todo, nosotros debemos hacer un filtro completo de lo que es el cliente. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando hacemos la pauta dentro de nuestra plataforma, no podemos agregar muchas preguntas porque si agregamos muchas preguntas, el esfuerzo es mayor
y por ende se cae la cantidad de conversión que yo tengo con los clientes. Es así las cosas, lo que diseñamos nosotros fue un sistema donde dijimos, venga, en vez de yo sobrecalificar al cliente en mi campaña de anuncios, lo que voy a hacer es que le voy a dar una pequeña calificación, pequeña, un filtro, y luego lo voy a contactar con un asesor que le haga otro filtro para luego conectarlo con un vendedor que haga otro filtro. Entonces, el setter dentro de la compañía es la persona que se encarga de recibir o llamar al cliente y hacerle ese segundo filtro para de cierta manera ver si la persona es digamos, una viable para solar. Si el setter ve que no es viable, pues simplemente lo descarta. Si ve que es viable, entonces lo agenda para que uno de nuestros asesores lo pueda atender. Y ya el closer lo que hace es que ya el setter hizo un filtro, ya identificó el dolor, trae mucha información y el objetivo del closer o cerrador, lo que traduciría eso es, le da la información, identifica su dolor y simplemente busca hacer la firma y entregar el contrato directamente firmado ya listo, ¿sí? Entonces, en nuestro journey esto funciona y funciona ¿por qué? Porque nos evita tener sobrecostos por filtro y no perder muchas veces a los clientes. Incluso ha pasado en momentos de la llamada que de pronto la persona no califica, pero la persona nos dice, Felipe, ven, pero yo tengo un familiar que sí quiere. Entonces eso, el algoritmo de Facebook de pronto no lo ve, que sí lo puede identificar Claro, directamente el proceso. claro. Eh, Interesante. Pepe, bueno, este tema de ventas bueno, me apasiona personalmente y nos apasiona, lo hablamos constantemente los tres con el equipo. Me parece interesante ese cuarto negocio que encontramos, Closer en dólares. Sí, así se llama, Closer en Sí, dólares. correcto, sí. Closer en dólares. ¿Qué, como líder, tú, como mentor, qué características buscas tú? O sea, si bien, bueno, no sé, corrígeme, tal vez cualquiera lo pueda aprender, pero como todo en la vida, de pronto hay unas personas que tú sabes como este la va a coger más rápido, como que por ahí va, de pronto eso fuiste tú hace un par de años. ¿Qué son esas características que le puede dar una ventaja competitiva a una persona para hacer un buen closer? Según tu experiencia y las personas que has formado o las que ves en diferentes países de Latinoamérica. Bueno, esa también es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido la concepción de que el cerrador, el vendedor, el comercial no nace sino no se hace sino nace. Hay gente que dice que no nace sino se hace, ¿sí? Sí, sí, sí. Y muchas veces eso depende mucho de la misma persona y de todo lo que tiene la persona dentro del entorno. O sea, realmente las ventas, yo he entrenado a vendedores que nunca se ríen, pero son muy buenos vendiendo. Y he entrenado a vendedores que hablan demasiado y resulta que casi no cierran. Entonces, Claro, muchas veces lo que muchos vendedores no entienden es que hoy en día ya hay técnicas, claro. ¿sí? Yo tengo una maestría en gerencia comercial y marketing. Y en la maestría, dicho, una de las materias que recuerdo que vi era cómo integrar la psicología del consumidor con el proceso de ventas y el proceso comercial, ¿sí? Y es entender que hay mucha psicología dentro del proceso comercial y la psicología parte de entender cómo te muestras tú, cómo hablas tú, cómo te comunicas tú y cómo a veces incluso tú eres un psicólogo para el cliente y entiendes realmente cuál es esa razón de compra. Claro. Entender, ok, esta persona llenó un formulario, la persona se registró, es porque la persona tiene un dolor y mi objetivo es ser esa persona que le ayuda de ese dolor que tiene a sanarlo. ¿Y a sanarlo cuál es? Pues dándole ese producto. Entonces, hay personas que muchas veces dicen, no, yo tengo 10 años, 15, 20, 30 años de experiencia en el área comercial, pero entre toda esa experiencia, nunca tuvieron una capacitación de, oiga, es que si usted tiene un cliente y desconfiado, este es el camino. Un cliente desinteresado, este es el camino. Una llamada en frío, este es el camino. Sino todo fue muy empírico. Hoy en día ya existen técnicas, existen frases, existen formas de conectar con la persona. Entonces, cuando la gente entra a mi programa de Closer en dólares, cuando la gente se empieza a formar, yo he recibido personas que recuerdo una vez una persona que yo empecé a entrenar, cuando ella se conectó, todo el fondo era oscuro, la cámara borrosa, en camiseta negra, casi que en chanclas, un background horrible, el tono de voz, todo. Yo decía,
brother, vos te conectas con un cliente y perdóname, pero crees que lo vas a estafar, pues no te va a comprar inmediatamente, ¿cierto? Claro. Entonces, hay muchas habilidades que hay que desarrollar. Hay que desarrollar habilidades desde la personalidad, desde la forma de estar. Y una cosa que yo le digo a mis vendedores es, eso es como cuando vos vas al gimnasio. Las ventas es un entrenamiento constante. Tú tienes que entrenarte en etiqueta, cómo luces, cómo está tu background, cómo te expresas, cómo le hablas al cliente en primera instancia, que es como el upfront, y en el back es aprender a escuchar, aprender a identificar y aprender a entender qué es lo que ese cliente me está transmitiendo. Si tú conectas esos dos, cualquier negocio lo vas a poder cerrar. Claro. ¿Y cuáles dirías tú que son los 3 errores más grandes que hacen de pronto los closers, no tan principiantes, sino un poco más avanzados, e incluso que tal vez tú cometiste al inicio o a veces vuelves y caes? ¿Cuáles dirías tú que son esos errores comunes para que de pronto los que están comenzando lo tengan presente? Bien, esa es una muy buena pregunta. Uno de los primeros errores que cometemos todos al nivel comercial es Claro. asumir la venta, asumir que ya todo se dio. Y, o sea, eso nos pasa. Y lo que yo siempre le he dicho a mis representantes es hasta que yo no, o sea, hasta que el cliente no firme o hasta Claro. que incluso usted no reciba la plata de su cuenta, usted no puede detenerse. No hay que Sí. dar por sentado. Ese es el número uno. El número dos es llenarse de ego, creer que ya se las sabe todas. Hay representantes y vendedores que no aceptan una crítica, Mm. que dicen, no, ese cliente no lo vendí y no lo vendí porque era invendible. Y tú le puedes decir, pero es que no hiciste eso, ni no, no era Claro. vendible. Claro, porque al vendedor le pasa algo y es que se llena de mucho ego. El ego es muy grande. Y siento que sí, usted puede ser el mejor vendedor del mundo, pero hay que aprender, ser vendedor, mejor vendedor del mundo, es entender y aprender que todo el tiempo se está recibiendo críticas y es que son para aprender. Y lo tercero es entender, o bueno, el error es no entender que estamos en un mundo cambiante Mm. y que tú tienes que evolucionar, ¿sí? Las ventas cada vez son más rudas. Tú vas a tener dos opciones. O tú te moldeas al nuevo mercado o desapareces, ¿sí? Mm. Nosotros en la industria solar nos enfrentamos a una industria, no es una industria nueva, es una industria que lleva años, pero es una industria donde hemos tenido clientes que son felices por tener paneles solares, pero hay clientes que no lo son porque tuvieron un asesor que no funcionó. Y a veces el evolucionar como vendedor es entender, es entender, es decir, como no, lo que pasa es que ahora los clientes que me dan marketing son malos porque es gente que no hace sino quejarse porque no les sirven los paneles. Entonces, ok, estás echando la culpa a otro departamento. Y Claro. nos devolviéramos y tú evolucionaras como vendedor, tú dirías, en vez de yo echarle la culpa al otro departamento, pues le digo al otro departamento, más bien diseño yo una estrategia para que todos esos clientes que me manden, que no están a gusto, cómo los traigo a la vida y cómo los vuelvo a gusto, ¿sí? Claro. Sí. Eso es algo que ha funcionado, a nosotros nos ha funcionado un montón Mm. y hemos logrado convertir personas que no estaban interesadas en personas que ahora sí lo están, personas que sí quieren, personas que ahora, o sea, que sí se puede vender. Entonces, siento que esos son los tres errores más comunes que puede tener un vendedor, un Ok. closer o un vendedor. Buenísimo. Se nota mucho, Felipe, que te encanta enseñar, Sí. porque se nota la pasión por lo que lo haces y lo segundo que tienes estructura para enseñar. La verdad que a mí sí, o sea, soy una persona que soy fiel creyente en que todos siempre podemos mejorar. Eso lo aprendí porque, de hecho, en alguna época yo fui deportista de alto rendimiento en el colegio, en la universidad. Yo era lanzador de martillo para la Liga de Atletismo de Bogotá. Y Wow. cuando vos eres deportista de alto rendimiento, muchas veces tú te das cuenta de que hay cosas que puedes lograr, que puedes entrenar, que tú ni siquiera sabías. Y hoy en día es entender que nosotros estamos compuestos de células que son entrenables. Y, o Mm. sea, tú puedes entrenarte todo el tiempo. Entonces, muchas veces yo le digo a mis vendedores, cuando si vas una semana y ves una mancuerna de 20 kilogramos y tú la levantas
lo que está pasando es que tú rompes fibras, se sanan, pero son más fuertes. Eso mismo que está pasando puede pasar con tu mente, puede pasar en tu vida. Entonces, si tú entrenas tu mente, te entrenas para estar con un cliente, te entrenas ante objeciones, la primera vez fue que no la vendas, pero la segunda vez fue que lo hagas. Entonces, yo soy fiel partidario de que la humanidad es muy entrenable y me gusta, me encanta entrenar a las personas y sacar lo mejor de ellas. Y muchas veces yo le digo a la gente, yo, parce, yo siento que yo creo más en usted de lo que usted cree en usted. Porque la gente está en piloto automático y se olvida de que puede llegar a ser exitosa y lograr cosas grandes. Ya que tocaste esos temas, Felipe, y más que eres deportista, no se ve esa parte del deportista de alto rendimiento, ¿qué hábitos tiene Felipe como empresario? Buenísimo. Eso es una excelente pregunta. Bueno, lo primero es que tú debes entender que durante el día tú descargas energía todo el tiempo. Eso significa que tú tienes que empezar tu mañana o recargar tu mañana. Es muy importante. Si tú no recargas tu mañana, a las 3 o 4 de la tarde ya no quieres saber nada de nadie. Entonces, eso significa que tú tienes que, primero tienes que entender eso. Cuando tú entiendes eso, luego tú dices, ok, ¿y qué tengo que recargar o qué tengo que mejorar? Entonces, normalmente tú tienes que trabajar en tres cosas importantes. Lo primero es tu mente. ¿Cómo entrenas tu mente? La meditación es súper importante y recomiendo mucho la meditación Zen. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser consciente y entender que puedes tener 10.000 problemas, pero que estresarse o ponerse de mal genio o eso no va a traer una solución. Cuando tú entiendes o aprendes a tener paz en tu mente, eso va a permitirte tomar mejores decisiones. Entonces, Mm. a mí en las mañanas me gusta, empiezo con la meditación. Número dos, entrenamiento físico. Hay que liberar el cortisol. Y la mejor forma de hacerlo es entrenamiento físico. De hecho, hoy en día lo hago con una aplicación de inteligencia artificial también, que guarda mis registros y todo. Entonces, trabajo mucho temas de fuerza y hago pues ejercicio en las mañanas. Y lo tercero es conocimiento. Entonces, bien sea que leas un libro, a mí me gusta mucho o escuchar podcasts o escuchar audiolibros, porque es la manera de aprender de otras personas que ya se cayeron, que ya se equivocaron. Mm. Entonces, inicialmente mis mañanas son descargo mi mente con meditación, hago ejercicio y posteriormente un podcast, un libro. Posteriormente a eso, obviamente, yo siempre el día anterior veo como la agenda, entonces empiezo como a todas las reuniones que tengo a lo largo del día, todos los clientes que tengo a lo largo del día, y usualmente en la noche siempre como que saco un espacio para escribir lo pendiente que tengo, qué logré hacer, y una cosa que me gusta hacer mucho, que me ha ayudado últimamente, es que los fines de semana, usualmente trato de hacerlo los sábados o los domingos, hago un análisis de lo que hice durante la semana. Entonces, eso, hay una cosa que se llama el Pareto, que es el 80-20, y es identificar qué de todo lo que hice durante la semana me va a llevar al objetivo que quiero y qué definitivamente fue más operativo y apagando incendios. Ya. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Al principio es difícil acostumbrarse a hacerlo, pero eso va a permitir que tú te vuelvas muy eficiente, muy efectivo en lo que estás haciendo y aterrices. El Mm. problema de las personas es que no volvemos conscientes las situaciones y eso no nos permite a nosotros crecer. Una cosa más, antes de que termine, me parece poderoso, y el sueño. Normalmente, de hecho, mire, no sé, Por, yo, por, yo e- soy por muy eso, tec, por de eso, tec- sí, por yo eso soy muy, te hice la pregunta, por eso te hice la pregunta, porque dije, no podemos dejar sin hablar del sueño, porque vi anillo. yo soy ingeniero mecatrónico y soy muy tecnauta. Me encanta la tecnología, me encanta medir, me encanta todo. De eso, entonces, vi este anillo, es un anillo de esos inteligentes que te miden todo y siempre estoy mirando como la calidad del sueño. O sea, yo usualmente trato de dormir de 6 a 8 horas porque yo sé que si no logro hacerlo, no voy a poder rendir durante el día y voy a amanecer descargado, ¿cierto? Soy una persona que me encanta siempre estar mirando el tema de la salud, cuidándose a nivel alimentario. O sea, es que es parte de desarrollar ese carácter, de entender que incluso uno mismo es una empresa Mm. y tú eres una empresa y así como tú te administras a ti mismo, administras todo tu entorno y lo que está a tu alrededor.
Total, Qué bueno. total. Súper. Pipe, hemos hablado de tu camino, hemos hablado un poco como esas semillas que tu familia sembró en ti como estando en la industria de los restaurantes, hemos hablado de las oportunidades, cómo te apalancas de las ventajas que tiene un país como Estados Unidos, cómo a raíz de un emprendimiento sale todo un sistema de negocios. Incluso hemos hablado de tus inicios como deportista y cómo eso de cierta forma te dieron unos hábitos que hoy en día aplicas para que seas de alto rendimiento en los negocios. Con todo esto, Pipi, devolviendo de pronto las ventas y un poco ya finalizando porque el tiempo pasa volando y que prometimos que no íbamos a quitar mucho tiempo, ¿qué consejo le darías tú a alguien que ya está entendiendo sobre todo el tema de ventas y cómo escuchando tu historia ha sido un factor clave, ¿sí? En tu camino? Obviamente, pues uniendo todos los puntos, todo, pero siento yo que ese factor de ventas y saber cómo vender y saberse cómo meter en la industria, ¿qué consejo, dos, máximo tres consejos le darías a alguien que quiere iniciar en ese mundo de ventas? Bueno, eso es una excelente, excelente pregunta. Mira, yo creo que lo primero que yo diría es, hay que entender que no es fácil. Sí. O sea, que todos tenemos problemas, que lo más difícil es empezar, pero a pesar de que ocurran todas esas cosas, hay que desarrollar el carácter. Y el carácter es esa fuerza que te va a permitir seguir aunque las cosas no salgan bien. Hay un libro que recomiendo mucho leer que se llama Can't Hurt Me, que es como No puedes detenerme, de una persona que se llama David Goggins. Yo estuve el año pasado, estuve en un evento que él estuvo haciendo y él dice, todos los días yo me levanto y el reto más grande que tengo es conmigo mismo y es una pelea conmigo mismo. Claro. Entonces, entonces lo que yo le digo a los vendedores, a los empresarios en general es, si usted entiende que eso no es fácil, usted entiende que usted tiene que fortalecerse, usted entiende que usted tiene que entrenarse, porque si usted no se entrena, no va a estar listo para las situaciones difíciles. Claro. A mí personalmente el entrenamiento, no presté servicio, no estuve en entrenamiento militar, pero me gusta muchísimo cómo hacen muchas veces esos entrenamientos porque te enfrentan o te preparan para la batalla. Claro. Y es una batalla que todos los días tenemos. Es una batalla que es con nosotros mismos, con las demás personas, con lo demás. Si tú como vendedor no logras, o como empresario, no logras manejar las situaciones, aprender a manejar el estrés, aprender a manejar los problemas, aprender a actuar incluso cuando el miedo aparece, cuando la tristeza aparece, cuando los problemas aparecen, no Mm, vas a desarrollar ese crecimiento. mm, Entonces, si tú logras fortalecerte y crear una fuerza no solo física, sino una fuerza mental ante los problemas, ante las situaciones, ante las circunstancias, no vas a obtener el éxito que quieres. Muchos empresarios exitosos tienen problemas mega infinitos, grandísimos, y aún así no se quiebran. Entonces, mi recomendación y uno de los tips es, hay que educarse y hay que fortalecer, hay que desarrollar ese carácter que te va a permitir ante cualquier situación, circunstancia, lo que sea que ocurra, poder traer una solución. Y lo segundo es, si no funciona la primera, hay que hacerlo la segunda, hay que intentarlo la tercera, hay que intentar una cuarta, hay que hacerlo muchas veces, porque es entender. A veces depende de qué tan fuerte tú eres para afrontar mm, esos retos que te llegan a tu vida, ¿sí? Si tú dejas que eso te abrume y te aplaste, lo que va a pasar es que te vas a desestabilizar y te vas a quedar ahí. total. Entonces, mi recomendación es, tienes que estar listo, tienes que estar listo. Uno nunca está listo, pero si tú te preparas, si tú meditas, si tú haces todas estas cosas que ya están inventadas, vas a poder salir adelante. Incluso a veces a mí me pasa, me ha pasado, yo tengo bloqueos y digo, pucha, no sé qué hacer a pesar de que ya tenía toda una programación. ¿Y qué hago? Busco la IA, le pregunto a la IA o hablo con alguien o algo
que vuelva y me encarrile y a veces me diga, oiga, no, usted está para cosas grandes. Tercer consejo que usualmente le digo a las personas es como, no, eso lo aprendí en una clase de marketing también, en la maestría, y el profesor decía, si tú haces lo mismo, siempre van a ser los mismos resultados. Pero si tú haces cosas diferentes, probablemente los resultados van a ser diferentes. Claro. Entonces la invitación es, si tú estás haciendo algo hoy y eso no te está haciendo resultado, entonces cambia, modifica, haz algo diferente y te vas a dar cuenta que vas a tener resultados diferentes. Bueno, Felipe, qué conversación tan poderosa. Podríamos tener acá más tiempo para que la audiencia se siga llenando de valor con toda esa experiencia que tienes siendo tan joven, Felipe. Verdad que te felicito por eso, por esa estructura que tienes, por esa visión que tienes para tus compañías. Y bueno, estoy seguro que toda la audiencia está llevando gran valor. ¿Qué más sigue? Nosotros siempre solemos hacer una dinámica, no sé si Dani y Ann tengan alguna otra pregunta, siempre solemos hacer una dinámica de 7. Dani te va a hacer algunas preguntas puntuales para que eso, mente rápida, para que digas una pregunta, una frase puntual a ese comentario que siempre se lo vamos a hacer con Dana. Sí, 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 sí. Bueno, Ok, sí, ok. antes de pasar a esta última sección, de nuevo, Pipe, darte las gracias y de mucho valor, de mucho, mucho valor está este episodio, esta conversación que tuvimos. Pero antes de pasar a esta última sesión, Pipe, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde te encuentran las redes, qué tienes para que te busquen, para que te contacten. Estoy seguro que muchas personas van a conectar. Dinos dónde te pueden encontrar y arrancamos con esa última sección que son preguntas rápidas, respuestas cortas. Perfecto. Sí, para las personas que quieran encontrarme, hay un canal de TikTok que sale como felipe.vargasl. Lo mismo en Instagram, felipe.vargasl, o directamente en closerendolares.com. Ahí aparecen todas las redes sociales, las personas que quieran formarse en el área comercial. Y también, si hay público internacional, también la compañía salimos como solarservicescompany.com. Pues ahí van a poder encontrar información de nosotros, cualquier cosa, siempre súper presto, súper abierto. Y bueno, todo es crecimiento, ¿no? Súper. Así es. Bueno, Pipe, ya la mayoría un poco como que las contestaste, pero acá son más concretas. ¿Listo? Ok. Eh, lo primero que ya te venga a la mente, el vendedor latino, Eh, cal- cálido, un poquito desconfiado al principio, pero cerrable. mercado americano, De mucha expansión y mucha oportunidad. libro que recomiendes. El camino del lobo de Jordan Belfort. ¿Y cuál? Perdón, el último. El camino del lobo del autor Jordan Belfort. Ah, perfecto. Em, inteligencia artificial, para ti, ¿qué significa? Eh, mejorar procesos y entrenamiento de habilidades. Trabajo en equipo para crecimiento. Trabajo en equipo para crecimiento. Siempre, siempre es entender que solo puedes llegar a las cosas, pero en equipo puedes multiplicar. ¿Cómo es la vida espiritual de Felipe? Creo en Dios como principal ente. Buenísimo. ¿Y qué, qué va a ser de Felipe en los próximos 2, 3 años? ¿Cómo te ves? Bueno, ya deberíamos tener una mega industria en el mercado latino en Estados Unidos, con ya inversión cada vez más fuerte y atacando un mercado mucho más grande. Buenísimo. Yo sé que así va a ser y ojalá estemos para otro episodio en ese momento de nuestras vidas. Así va a ser. Muchísimas gracias Cami, Dani y Ani por la invitación, realmente muy, muy bonito. Y bueno, invitación a las personas a que sigan creciendo y no desistan. O sea, esto es de trabajarle y de hacerle. Así es, Felipe. Muchísimas gracias. Y ustedes, por favor, si no se han suscrito al podcast del 5%, por favor, vayan el mismo, suscríbase aquí en YouTube o en las plataformas de podcast para que sigamos aprendiendo de personas con tanto aprendizaje como Felipe. Felipe, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo Muchas episodio. gracias. Chao, chao. Vale.